Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 11 de septiembre del año 2020. Voy con los saludos entonces para quienes nos acompañan. Marcia Collazo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal Emiliano? ¿Qué tal audiencia? Alejandro Aval, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, Te Juan, veo, Marcia, Gonzalo y oyentes. te veo muy abrigado todavía, Alejandro, ¿no? Se viene la primavera, parece. Sí, está bien, pero yo andaba medio ahí, más o menos. Por las dudas. Así que me abrigué. Bueno, sigo. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Un poquito más cerca del micrófono. Buen día para todos. Ahora sí. Y Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escuchamos. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Buen día con tertulios. Vamos al primer tema de nuestra agenda hoy. La discusión por la suspensión de los fueros del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, que dominó la agenda política esta semana, devolvió al tapete un tema de fondo. Más allá de este caso concreto, a propósito del cual, ustedes saben, se han cruzado argumentos en un sentido y en el otro. Es más, todavía el asunto no está liquidado, recién se va a votar en comisión y después en el plenario a fines de este mes. Más allá de esta polémica puntual y concreta, la pregunta puede ser otra. Los fueros, la inmunidad que tienen los legisladores, ¿debe seguir existiendo? ¿O esa es una suerte de privilegio del que gozan senadores y diputados para eludir a la justicia? Ya no tiene sentido y habría que derogarlo. Se coló todo el tiempo en las conversaciones de estos días esta pregunta. Me gustaría que la charláramos con ustedes. ¿Quién larga? ¿Quién empieza? A ver, les propongo lo siguiente. A ver, primero una intervención telegráfica de cada uno. Sí, no. ¿Qué hay que hacer con los fueros? Que mantenerlos. Gonzalo dice mantenerlos. ¿Marcia? Bueno, en general, si tengo que elegir, mantenerlos. Mantenerlos. ¿Alejandro? Mantenerlos con alguna pequeña corrección que después mencionaré. ¿Y Juan? Darlo, definitivamente. Sacarlos. Bueno. Desaparezcan. Así que esto sería 3-1 por ahora, pero tengo la impresión de que la discusión va a estar interesante, que va a haber mucho para hilar en esta materia. ¿Quién arranca? Alejandro, quizás. ¿Te animas tú? No, yo me animo, pero creo que Gonzalo estaba ya comenzando a hablar. Ah, bueno. Preferiría escucharlo a Gonzalo y después, si es el caso, hablo. Gonzalo, entonces. Bueno, perfecto. Abre el fuego. Yo creo que mantener los fueros es fundamental en una democracia. Porque la democracia no es solo elecciones libres, elecciones limpias, sufragio universal, que la gente entre a los cargos públicos electos por el pueblo y que cumpla con su mandato. Eso es lo mínimo, eso es lo que la gente cumple ahora en América Latina. Ni siquiera eso se está cumpliendo, lamentablemente. Pero la democracia tiene muchos más valores que eso, valores republicanos. Uno que es absolutamente fundamental es la separación de los poderes. Y la separación de los poderes implica que los representantes del pueblo, los que quieren, los que van a hablar supuestamente en nombre de ese pueblo que los ha elegido, tienen que tener absoluta libertad de opinión y de expresión. Y tienen que indagar en las cosas que tienen que indagar, moleste a quien moleste. Y tienen que expresar su punto de vista, que seguramente va a chocar contra intereses que hay en la sociedad y va a mover todo tipo de maniobras para tratar de acallarlos. Entonces el legislador tiene que tener esa protección. Diga lo que diga, él tiene que tener, no por su actuación como legislador, no debe o no puede la justicia interferir. Ahora, hay casos, como los que se han dado últimamente, no vamos a ir al caso en particular, en el que a veces el legislador el fuero no está protegiendo al legislador porque como legislador dijo o hizo tal o cual cosa, sino por actos reñidos con la justicia, anteriores al ser legislador, que
que nada tienen que ver con las cosas que yo he dicho y que hay que defender. Y yo personalmente creo que en ese caso, si una persona ha cometido un crimen con anterioridad, o incluso siendo legislador, porque no tiene nada que ver con su función legislativa, yo creo que está bien que el propio cuerpo diga, no, en este caso no corresponde que esta persona tenga fueros y se los retire con una mayoría calificada. Me parece que el sistema funciona así. Ujú. Bueno, acá tenemos entonces sí, distintas posibilidades que maneja Gonzalo. ¿Quién retoma? Vamos contigo, Marcia. Sí, yo quisiera también hacer algunas consideraciones preliminares y contribuir nada más, porque está muy enredada esta cuestión en nuestro país, a echar alguna luz sobre este asunto de los fueros. Lo que sucede en este caso es que el fuero, una cosa es separar, hay que separar el fuero como institución, el fuero como figura de una república democrática, es una cosa. Y otra cosa muy diferente es el asunto que ha traído a colación el país en estas últimas horas, ¿no? Sobre el desafuero puntual a un senador. Y todo lo que se ha creado alrededor, las marchas y contramarchas, las contradicciones e incoherencias de todo tipo que se han lanzado sobre la mesa. Entonces creo que si yo me fijo en los fueros como institución, por lo menos nos deberíamos retrotraer en la historia a el nacimiento de esos fueros e inmunidades y su valor para la vida democrática. Más allá del grado en que podamos o no podamos estar de acuerdo en que esos fueros deberían extenderse, ¿sí? Ahí puede también haber una discusión si el legislador debería ser absolutamente inmune, el parlamentario, si no debería serlo, en qué grado. Pero pensemos, yo les voy a decir, nuestro ordenamiento jurídico abreva directamente en otro ordenamiento, que es el del Código Napoleón y de la legislación francesa de principios del siglo XIX, ¿verdad? Y no es casual. No se trata tampoco de lanzar datos eruditos, se trata de razonar cómo nos condujo hasta acá ese proceso. A principios del siglo XIX nace en Francia la escuela histórica. ¿Pero por qué nace? La escuela histórica en el sentido, la escuela de la exégesis, la escuela histórica son. Nace como producto de la Revolución Francesa. Entonces tenemos que pensar, ¿qué había antes de la Revolución Francesa en Francia? Había una monarquía absoluta, con un poder absolutamente arbitrario. Existían las famosas lettres de cachet, que eran especies de cheques en blanco donde se ponía el nombre de la víctima, el rey estampaba su firma real, valga la redundancia, y era una condena de muerte, ¿verdad?, para esa persona, porque lo encarcelaban, lo dejaban pudrirse en un calabozo, no importaba quién era, qué rango tenía, generalmente se trataba de personas de cierta importancia, pero se veían absolutamente desprotegidos de derechos, que por otra parte nadie había hablado hasta a esa altura en la historia de derechos, salvo algún antecedente por ahí, como la Carta Magna de los nobles que le impusieron esa Carta Magna a Juan Sin Tierra, etc. Entonces, la Revolución Francesa fue la gran conmoción de nuestro tiempo, ¿verdad? La Revolución Francesa es la que abre la época contemporánea, en muchos sentidos, aunque no fue la única, pero sí fue la más contundente en hacer una primera declaración de derechos, porque venía de una brutalidad absolutista, en la cual el Poder Judicial no era más que un mero títere de ese absolutismo ciego. Entonces, claro, se termina con la Revolución Francesa, cae el absolutismo, después vienen un montón de bemoles, pero Francia toma el pensamiento político de Rousseau, el pensamiento filosófico político de Rousseau más que nada, y por lo tanto le va a dar una enorme importancia a el poder legislativo, al Parlamento, una importancia tan grande que se puede decir que llegó a ser el poder que tuvo mayor peso. Mucho mayor peso que el propio Poder Judicial.
Y eso de alguna manera pasó en la conciencia de Occidente a América Latina y a Uruguay. De ahí que los fueros sean tan importantes. Ahora, vuelvo a repetir, una cosa es eso, que yo creo que habría que ver hasta qué grado deberían extenderse esas inmunidades, y otra cosa es el caso puntual que nos ocupa. Si yo lo miro en abstracto, si yo lo miro en términos generales, no puedo decir que se terminen los fueros parlamentarios. ¿Por qué? Porque sería torpe, sería ingenuo, sería incluso pasible de desconocimiento de la historia. Pero justamente de teniendo en cuenta intervenciones como la de Gonzalo y de oyentes, dice acá, por ejemplo, Virginia, los fueros deberían tenerlos los parlamentarios desde que inician su actividad legislativa. No deberían protegerlos por hechos anteriores. ¿Tú sobre ese aspecto qué decís? Bueno, en general creo que sí que es así, pero no olvidemos... En general no es así. A cada rato está habiendo protección de fueros por hechos anteriores, por hechos... No, en general debería ser así, quise decir. Sí, y el caso de Manini, es un ejemplo, y ha habido varios, otros en la historia política reciente de nuestro país, ¿no? Pero debería ser así, pero que por eso uso la palabra en general, porque también vamos a tener excepciones a cada paso, desgraciadamente, porque las circunstancias históricas no son una teoría política ni una teoría filosófica. Bueno, sigamos. Y desde el momento que aparecen excepciones, bueno, pues ahí habrá que estudiar el caso concreto. O sea, a mí me preguntan mi opinión sobre este caso puntual, también la tengo, ¿verdad? Pero no, la pregunta no era sobre el caso puntual, la pregunta era en general, sobre el instrumento, sobre el instituto de los fueros. Juan, te escuchamos a ti ahora. Bueno, yo creo que los fueros se vinculan con la separación de los poderes, pero son una reliquia del pasado. Es decir, los fueros se originaron en las ciudades, se originaron en los burgos, que eran las garantías que obtenían de los monarcas, de los reyes, de los poderosos, de los nobles feudales, para que la ciudad estuviera protegida. Es decir, que no pudieran hacer arbitrariedades sobre la ciudad. Inclusive, en algunos casos, los fueros les autorizaban hasta construir murallas en las ciudades. De modo que el origen de los fueros tiene más de 1000 años. Es decir, es una institución esencialmente burguesa, es decir, que crearon los habitantes de los burgos, de las ciudades. Pero nos estamos planteando ahora, ¿tiene vigencia histórica todo esto? Yo creo que los fueros, la primera cosa que quiero observar es que, como es habitual, los fueros son una contradicción en la Constitución. Es decir, las constituciones están llenas de contradicciones, como lo ha mostrado un estudio hace unos 10 o 15 años de un conjunto de lógicos ingleses que se propusieron analizar desde el punto de vista lógico algunas leyes inglesas. Y encontraron que, por ejemplo, había cientos de incongruencias. Bueno, la incongruencia más notable es que, por un lado, la Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, excepto que otro artículo dice que hay fueros para algunos ciudadanos privilegiados, unos poquitos ciudadanos privilegiados, unos 135, unos 134 ciudadanos privilegiados que están fuera de ese argumento. Es decir, nuevamente, es una de las tantas contradicciones que tienen las constituciones y que transuntan precisamente una herencia del pasado contra una realidad del futuro. Bueno, ¿en qué? Es decir, en definitiva, ¿por qué un presidente, un ministro, un intendente no puede ser juzgado cuando viola la ley? Es decir, a mí me parece absolutamente arbitrario todo eso. Es decir, si viola la ley, si mató, si robó, cometió algún delito que está penado, tiene que ser castigado y chao, porque eso es la igualdad democrática. Y eso es lo que finalmente debería predominar, y no este antiguo resabio de que algunos tenían que tener privilegios contra los desbordes del poder. Por ejemplo, la Constitución norteamericana supo hacer una enmienda muy mala para todo el problema de los fueros, y es permitir que los ciudadanos se armen para poder defenderse de los abusos del poder. Es decir, en este caso, el fuero que le dio a los ciudadanos para esta desigualdad ante el poder, es decir, bueno, el ciudadano tiene derecho a tener armas, escopetas, revólveres, para defenderse de la policía, del ejército y de todas esas cosas. ¿Qué es lo que todavía sigue vigente y que nuevamente también es una reliquia del pasado porque intenta resolver una cosa que está mal? Y creo que, en definitiva,
es cierto, es importante que haya defensas contra los abusos del poder, pero los fueros no sirven, porque cuando hay un verdadero abuso del poder, los fueros desaparecen. Es decir, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó en la última dictadura? Lo primero que pasó es que el poder simplemente no se preocupó de los fueros, disolvió el Parlamento y se acabó. Es decir, que en definitiva, los fueros sirven en tiempos de paz. Es decir, mientras el poder no abusa, los fueros sirven, funcionan. Cuando el poder abusa, los fueros no funcionan. De modo que los fueros en realidad son inútiles, además de ser contradictorios contra la igualdad de los seres humanos y además de ser obsoletos. Y ahora te repregunto a ti, Juan, tú decís, no deberían existir. Ni siquiera para los actos que la persona lleva a cabo desde su condición de parlamentario. Te lo pregunto porque Mujica, por ejemplo, que tiene una opinión contraria a los fueros, decía, sin embargo, los famosos fueros, para lo único que hay que conservarlos es para la lengua y la garganta, no cortarle la opinión al legislador, aunque diga cualquier disparate. El derecho de opinión de los parlamentarios debe consagrarse. Más claro. El derecho de opinión, la libertad de opinión es uno de los derechos fundamentales. Es decir, todas las limitaciones al derecho de opinión son malas, pero no para los parlamentarios, para todas las personas. Nuevamente, tú vas más allá. Somos iguales ante la ley. Tú vas más allá. Limitaciones con respecto al derecho de opinión no debería haber ninguna, para nadie. A nadie. Bien. Y bueno, ahora sí escuchamos a Alejandro. Bueno, sobre esto último, yo creo que sí, que debe mantenerse el derecho de los legisladores a expresarse sobre lo que quieran y votar lo que quieran, porque en realidad el voto es una forma de expresión, sin que ello pueda jamás dar motivo a una persecución penal de ninguna naturaleza, ya no con autorización o sin autorización de las cámaras. Los legisladores, por una tradición que parte de la base de que es demasiado importante el conversatorio parlamentario, no pueden hacerse responsables, mejor dicho, no deberían hacerse responsables penalmente ni civilmente de los dichos y las opiniones y los votos que emitan en las cámaras. ¿Por qué los legisladores? Y bueno, pues hombre, porque se trata de proteger lo que recién mencionaba, la función de conversatorio, de formación de opinión que tiene el Parlamento, y que se vería enormemente afectado si cada vecino del Uruguay se le ocurriera que un legislador dijo algo que le parece fastidioso, que le parece hasta delictivo, y empezaran a llover decenas, centenares, miles de denuncias penales contra los legisladores por cosas que dijeron o dejaron de decir. Se trata de proteger la posibilidad de que los legisladores expresen lo que quieran sin tener que estar sometidos al terrible flagelo de decenas, centenares o miles de denuncias de naturaleza penal. El otro tema, el de los delitos que cometieron antes o después, pero que son ajenos a su función de legislador, tiene que ver, en mi opinión, con algo que, por cierto, es más discutible. Yo no tengo ningún problema en decir que es más discutible, porque realmente lo es, pero tiene que ver con una especie de protección que tiene el Parlamento frente a lo que podría ser, se ha dado en llamar, bien o mal, la judicialización de la política, ¿no, verdad? Es decir, que se empiecen a mezclar denuncias contra legisladores que podrían llegar a ponerlos en la palestra pública, nada más que por razones políticas, aunque la falta sea muy leve o aunque el sustento probatorio eventual de la misma sea muy leve. Y bueno, ahí lo que se ha dado en las constituciones en general es la posibilidad de que el propio Parlamento juzgue si se está frente a una situación de judicialización de la política o no. Y bueno, en el Uruguay hemos tenido experiencias, muchas, no muchas, pero se pueden rastrear hasta casi una decena de planteamientos como el que que está ocupando el Parlamento en este momento, y algunos se han fallado a favor, otros en contra,
con el apoyo del partido de gobierno, sin el apoyo del partido de oposición, en fin. Lo cierto es que yo creo que eso también hay que mantenerlo. La única acotación que haría, que podría precisar un poquitito más, la exclusión quizás de alguna denuncia por algunos hechos muy singulares, algunos presuntas acciones delictivas muy singulares, se podría excluir. Si hiciéramos una reforma constitucional, también dejaría muy claro que si la persona a la que la Cámara resolvió suspenderlo en sus fueros, porque no se los quitan, se los suspende, suspenderlo en sus fueros, en caso de ser absuelto o por lo menos de no ser condenado en un lapso determinado, queda automáticamente reintegrado a la Cámara. Es absurdo que se pretenda que se requiere una nueva votación para que pueda reintegrarse alguien que, por ejemplo, la justicia termina absolviéndolo. Ese tipo de correcciones sí me parecen bien. Creo que se puede discutir esta segunda parte del tema de los fueros a la cual me refería. Creo que es indiscutible la primera, o sea que las opiniones, los votos emitidos del ejercicio de su función por los parlamentarios jamás deberían ser objeto de posible persecución penal. Bueno, recordemos, el actual presidente Luis Lacalle Pou presentó en 2 ocasiones proyectos de ley para eliminar los fueros, no prosperaron. En su momento Pedro Bordaberry señaló que coincidía, bueno, José Mujica también. Lo cierto es que en el Parlamento esas iniciativas no han avanzado, por distintas razones no avanzaron. En cualquier caso, como quedaba dicho, esos proyectos, en caso de aprobarse, todavía tenían que ser luego sometidos a consulta popular, porque implicaban reformas de la Constitución, ¿no? Gonzalo, vuelvo contigo. Sí. Para mí, sinceramente, la cuestión es mucho más sencilla de lo que plantean mis contertulios. El tema de la libertad de expresión, por supuesto que lo tiene todo el mundo, es un derecho de todo el mundo en una democracia, pero el tema de los legisladores es distinto. Los legisladores tienen la capacidad de citar a un ministro para que dé explicaciones. Los legisladores pueden generar comisiones investigadoras sobre el accionar de tal o cual entidad que toca intereses clarísimos. Los legisladores tienen funciones de control del gasto, tienen muchísimas funciones, que un ciudadano como obligaciones más que funciones. Que no las cumplan muy bien después es otra cosa, pero tienen estas obligaciones y en el desarrollo de estas funciones tienen que estar protegidos. Yo creo que en todo eso para mí no cabe ni la más mínima duda de que tienen que tener fueros. Es decir, no puede los servicios de inteligencia o algún juez o algún fiscal, ¿no?, empezar a cuestionarle su accionar en estos campos, porque esos son los campos vitales, son sus funciones constitucionales. Ahora, en lo que se refería a Alejandro, yo creo que sí, que yo también lo decía, si son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su función como legislador y son cosas del pasado, bueno, ahí está la posibilidad de que los demás legisladores digan, no, mira, esto no tiene nada que ver, así que vos te suspendemos los fueros, arregla tu tema con la justicia y después volvés. Pero hay también una cosa ahí, Alejandro, que me gustaría escuchar tu opinión. En el caso de Nin Noboa, se le quiso hacer un desafuero porque no había declarado el auto o el nombre, una cosa absolutamente banal, banal en entendido de lo que estamos discutiendo, ¿no? No estoy diciendo que esas cosas estén bien, estoy diciendo que en lo que estamos discutiendo es un asunto totalmente banal, que no tiene nada que ver con su función como legislador, efectivamente, pero yo creo que fue la Cámara de Representantes en este caso, que no le dio el desafuero, porque consideró que no correspondía, y yo creo que estuvieron muy bien, porque también es claro de que los legisladores en su accionar pueden molestar a un montón de gente, y entonces va a haber movimientos para tratar de desestabilizarlos, para tratar de obstaculizarlos, y eso implica investigar en su pasado cualquier cosita que hayan hecho que no esté absolutamente de acuerdo a la ley y tratar de enchastrar. Entonces, a mí en general me parece que la cuestión es sencilla, en una separación de poderes, los legisladores, que son los que hacen las leyes y los que controlan el gasto,
tienen que tener libertad para desempeñar su función como les parezca mejor. Y en caso de que cometan un error, son los propios legisladores los que tienen que decir, muy bien, señor, en esto de aquí no te apoyamos, anda y aclara tus cosas con la justicia. Bueno, Mira, ¿estabas aludando a quién? ¿A Juan o a Alejandro? Hay varios que están levantando la mano para intervenir. Alejandro yo le quería primero, contestar Marcia después. A Gonzalo lo que comentó. Estoy de acuerdo con Gonzalo, pero también por eso decía que si alguien me propusiera una reforma de este tema, tocaría 2 puntos. Uno sería excluir expresamente algún tipo de imputaciones de delito. Vamos a decir, supongamos que hay una imputación de homicidio doloso, ajena naturalmente a la función parlamentaria, ¿no? Bueno, eso se podría escribir para decir algo bien claro, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si hay una imputación de homicidio doloso, no es necesario que la Cámara lo suspenda. Si hay un reclamo, automáticamente el imputado tendría que ir a la Fiscalía y al juzgado a responder de eso y bueno, se vería si era verdad o no. Pero tienen que ser delitos muy especialmente graves, o por lo menos muy claramente graves. Y en segundo lugar decía que también, bueno, creo que aclararía las disposiciones constitucionales en lo que refieren al reintegro a la Cámara, a la función parlamentaria, luego de concluido el periodo por el cual se votó el desafuero. Son las 2 correcciones, Gonzalo. O sea que... De acuerdo, Alejandro, yo estoy de acuerdo, pero el fuero, incluso en ese caso, el fuero es el Parlamento, porque el fuero lo tiene el Parlamento, no solamente el legislador. Entonces claro, es el Parlamento el que tiene que decidir si vos mataste a alguien, tenés que ir a... Bueno, no, pero ese tipo de cuestiones ya podrían quedar de base excluidas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si se le acusa de un homicidio doloso, que no tiene nada que ver con la función parlamentaria, no fue una discusión en el Parlamento, entonces eso no es necesario que se pronuncie la Cámara, porque no estaría en cuestión, obviamente, la preservación de la libertad de expresión que deben tener los legisladores y que podría verse enormemente afectada si cualquiera pudiera estar acusándolos de cualquier cosa y con eso poner en marcha procedimientos judiciales para desacreditarlos. Para mí eso es bastante claro. Les confieso que a mí, por ejemplo, uno de los aspectos que me choca de los fueros es que quien tenga que resolver si se mantiene o no se mantiene el fuero es el cuerpo que integra, ¿no? Bueno, justamente, yo quería agregar algo en ese sentido. Yo hoy cuando hablé de fueros no hablé de impunidad, no dije impunidad, dije fueros. Son 2 cosas distintas. Ya por algo está el artículo 114 de la Constitución, si no, no estaría ese artículo. Sí, el artículo, recordemos lo que dice, 114. Ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes, que no sean los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por 2/3 de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa y en caso afirmativo lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente. Como destacaba Óscar Botinelli en una columna al respecto, lo más relevante acá es que la Cámara actúa como un juez, ¿no? O como un fiscal en las condiciones actuales. Exacto. Lo que la Cámara hace no es dar un permiso o autorización para que actúe el Poder Judicial. Lo que la Cámara hace es hacer lugar a la formación de causa, digamos que lo procesa, llegado el caso, ¿no? Lo formaliza. Y eso es lo que a mí por lo menos me choca, esa función que le atribuye la Constitución a los propios colegas de la persona en discusión, ¿no? Pero por eso mismo, Emiliano, yo empecé refiriéndome, tal vez con demasiada ambición expositiva, empecé refiriéndome a la escuela de la exégesis, que es donde surge la madre del borrego. Ahí es donde surge el artículo 114 de la Constitución, ese desmesurado poder que se le dio al Parlamento sobre el Poder Judicial. Ahora, esto existe, esta norma, más allá de que nos guste o no nos guste, que yo creo que es desmesurado el poder que se le otorga al Parlamento, por supuesto, y que creo que va más allá de sus funciones, porque no es un tribunal, es un Parlamento. Pero mientras exista esta norma, esto indica que una cosa son los fueros y otra cosa es la impunidad. Entonces, evidentemente, una cosa es la regla y otra cosa es un caso puntual, cualquier caso puntual. Uh-huh. En el caso de este caso, de Manini y Ríos,
bueno, por lo menos debería, me parece a mí, no haber habido tantas declaraciones contradictorias, que las hubo, nadie puede decir que no las hubo. No deberían haber existido tampoco los 2 proyectos de ley entonces de la calle Pou, ¿verdad? Antes de ser presidente de la República, a favor justamente de que no existieran los fueros parlamentarios. Es decir, demasiadas incoherencias, marchas y contramarchas, que lo único que lograron fue enturbiar mucho más este tema y, por supuesto, el asunto puntual, ¿no?, de un desafuero que el propio interesado informó, declaró, que él estaba de acuerdo en no ampararse en su fuero. Entonces, por eso empecé por lo general, porque acá hay muchas puntas. Vamos, ¿sí?, a volver para poner un poco de orden. Con Juan, entonces, en el final, la otra intervención tuya. Bien, son 3 puntos. Yo pienso, los periodistas, los inspectores de cualquier tipo, incluyendo los diputados en su función legislativa, los médicos al intentar salvar la vida, los abogados a defender a culpables, no tienen derecho a fueros también porque no están sometidos exactamente al mismo tipo de presiones. Eso es un primer lugar. Es decir, hay que, precisamente, para eso existe la igualdad de todos ante la ley. Bueno, los legisladores no se van a quitar nunca los fueros porque nadie se roba a sí mismo su caramelo, ¿no? Es decir, ¿qué van a votar en contra de un derecho que tienen? Imposible. Es decir, creo que la corporación de los legisladores jamás se va a quitar los fueros. Esto tiene que ser sacado de otra manera, es decir, se tiene que ser sacado por una resolución del soberano, no de ellos mismos. Sí, podría haber una iniciativa de reforma constitucional que surgiera de la ciudadanía y que se sometiera a plebiscito. Exactamente. Eso fue lo que propuso la calle en los años anteriores. Estaría firmando directamente. Y la tercera cosa es que una solución del tipo de la que pone Alejandro, que es especificar qué tipo de delitos sí, qué tipo de delitos no. Aquí tengo que acudir a mi filósofo favorito, que es Lao Tzu, de hace 2500 años, diciendo no hay manera de escribir una cosa, es decir, porque escrita la ley, escrita la trampa. Es decir, no hay manera de hacer una lista de cuáles son los delitos con los cuales estaría el legislador, puede ser juzgado o no puede ser juzgado. Esa tarea le corresponde a un ser humano, le corresponde a un juez interpretando la ley. Por eso, a quien le corresponde decidir si debe ser juzgado o no es al juez, y por eso no debe tener juez, no debe tener fueros para que el legislador pase al juez y el juez decida si cometió o no cometió un delito. Sí, a mí me cuesta entender cómo el cuerpo que integra el parlamentario, ya sea un senador o un diputado, cómo la Cámara puede efectivamente actuar como un juez, ¿no? ¿Cómo puede sostenerse que no hay de por medio consideraciones políticas, ¿no? Ese es un aspecto que quizás queda para otra discusión todavía a propósito del régimen hoy vigente. Ya volvemos, hay otros temas en la tertulia de este viernes.